El líder no está para empujar, está para alar. Y el cambio en esto, como tú, no es una opción. Es obligatorio. Necesitamos de manera imperativa cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de adorar a Dios, nuestra forma de predicar. Y el que no es humilde aquí no va a crecer. Nunca se ocupan en el estudio serio de la escritura. Nosotros, para poder cambiar, para poder crecer, necesitamos ser pobres en espíritu. Si no aparece ese pie de amigo que se necesita en la iglesia, ellos ya lo tienen en Cristo. Amén. Hola, hola amigos míos, bienvenidos al podcast. Es una bendición estar aquí como cada miércoles con cada uno de ustedes que sintonizan a través de YouTube y todas las plataformas digitales. Para mí, como siempre, es un gran privilegio, una gran satisfacción tener personas que quiero mucho, que admiro mucho, que gozo de su amistad. Y en esta ocasión ya le tengo a mi hermano Rodalis Martínez. Amén. Ahí está, eso es mutuo, varón. Son presentaciones, varón, No, bajadas de eso YouTube. está duro, varón. Pero no, el placer realmente es mío. Dios ha sido bueno en gran manera, proporcionándonos nosotros medios como estos, en los que nosotros podemos ser medios para que otros sean edificados en la palabra, para que vean que nuestra cosmovisión de vida ha descendido del cielo, varón. De verdad que hoy tenemos un tema bien interesante, A mí me gusta el eh, tema. porque se trata de una actividad, tipo un congreso que nosotros tuvimos en el 2016 en nuestra iglesia. Se titulaba así mismo, Crecer no es una opción, sino una necesidad. Excelente. Y nosotros vemos el crecimiento hoy día como algo secundario y no como algo que tiene la importancia. Bueno, es realmente porque yo pensaba, cuando tú me dijiste el tema, yo me reía porque parece un tema cliché. O sea, cuando se habla de cambio en una sociedad que enfatiza tanto esto, nosotros creemos que inmediatamente se menciona en la iglesia esto es un cliché. Y te voy a explicar ahorita por qué yo considero que, aunque es una necesidad, es algo que es parte de la naturaleza cristiana. Ok, O sea, es más una actividad propia de la naturaleza cristiana que se desarrolla de arriba hacia abajo. muy bien. Varón, pues entonces, cuando hablamos de crecimiento como tal, ¿a qué nos referimos? Ya para entrar en contexto, un poquito en contexto. De crecimiento y cambio. Bueno, va asociado, sí, el crecimiento al cambio. Claro, el que no está dispuesto a cambiar no crece Ok, realmente. Pero cuando nosotros hablamos de este tipo de temas, nosotros, en el campo mío, que es el estudio de la escritura, yo soy maestro y me gusta la teología. Entonces, cuando nosotros hablamos de cambio, nosotros no nos enfatizamos tanto en el cambio porque eso está ligado mucho a la naturaleza propia del hombre. ok. Pero cuando nosotros lo enfocamos desde la escritura, nos damos cuenta de que el cambio es estático en El cambio es nosotros. Es estático. estático en nosotros. Eso no tiene Parece, sentido. parece una contradicción, pero yace dentro de la doctrina de la salvación. O Ok, sea, la doctrina de la salvación se sostiene en tres pilares esenciales que son la justificación, la regeneración y la santificación. El cambio estático se da dentro de la santificación. ok. En la santificación hay un cambio constante que es estático en nosotros. Estático en el sentido de que nunca dejamos de cambiar en el Señor. Pero decir que es estático y decir que nunca deja Dejamos, de... parece contradictorio. Parece contradictorio. Sí, es estático porque no proviene de nosotros. Ok, Es algo que el Espíritu Santo ejerce en nosotros a pesar de que nosotros no ejercemos ninguna fuerza sobre ello. ok. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de crecimiento, muchas personas a lo mejor se preguntan dentro de las iglesias, dentro de cualquier grupo, ¿por qué no crezco? Esa es la pregunta.
que a uno le llega a la mente. ¿Por qué veo que mi hermano avanza? Yo no avanzo. Veo que alguien predica, yo no predico. Veo que alguien tiene don hasta de servicio y yo no lo tengo, yo no siento hacerlo, no me nace. Veo gente haciendo misericordia en los hospitales, en los lugares de necesidad y yo no poseo esas actitudes. ¿A qué obedece? Bueno, cuando nosotros hablamos de crecimiento y lo enfocamos desde el ámbito de las experiencias que tienen otros dentro de la vida de fe, es un mal enfoque. Porque la práctica cristiana no se basa en cuánto yo voy a crecer, Ok, sino en cuánto yo me voy a parecer a Cristo haciendo las actividades cristianas. O sea, y eso no tiene que ver con que la gente te conozca, con que tú tengas influencia en la sociedad que tú estás. O sea, si tú predicando en las calles, en tu barrio, sientes que no estás creciendo, tú tienes un mal enfoque. Porque tú estás haciendo la obra de Dios, independientemente de que tú no estés predicando en estadio, que tú no estés siendo influyente en la sociedad. Eso no significa que tú no estés creciendo. ok. El hecho de que no exista un sonido como tal con relación a lo que tú estás haciendo. Eso no significa que tú no estés creciendo. Ok, Porque lo importante dentro de la vida de fe es hacer la voluntad del Señor. amén. Y mira, me voy más allá. Yo estuve indagando un poquito y en todas partes que yo pude buscar información sobre esto, me salió lo mismo. Crecer está asociado a parecernos más a Jesús, más a lo Evidentemente. que él hacía, a cómo él se conducía, cuáles eran sus características. O sea, todo iba enfocado hacia Jesús, hacia la estatura de varón perfecto que es Cristo Jesús. Amén. Y esa es una buena idea. Porque yo pensaba en eso mientras analizaba el tema. Mira lo que dice Segunda de Corintios, capítulo 5 verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, es nueva creación. Todas las cosas viejas pasaron, aquí son hechas nuevas. Todas nuevas. Uno de los factores que no permite que la persona crezca en la vida de fe son los paradigmas culturales. Paradigmas culturales. ¿Qué tiene Un eso que ver? paradigma cultural dentro de en la sociedad se refiere a que las personas se aferran a un comportamiento que lo tenía otro dentro de su familia o a su alrededor. O sea, yo soy así porque mi papá era así y mi abuelo era así. Por tanto, yo no puedo cambiar. Sin Ok, embargo, nosotros tenemos un modelo de vida que no nos permite aferrarnos a paradigmas culturales. Aquí usted no es como era su papá o como era su mamá o como era su abuelo. Aquí nosotros estamos llamados a ser idénticos a Cristo, amén. a parecernos al Señor, porque nosotros hemos sido conformados en la regeneración de acuerdo a la naturaleza del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora en nosotros fuimos revestidos de una nueva naturaleza que no está pegada a los rudimentos pasados, Así sino que es. ahora en Cristo nosotros somos una nueva creación que vive y se mueve en torno a la figura del Señor. Amén, así es. ¿Y por qué se pensaría que crecer lo podemos tener como opción dentro del Evangelio, dentro de seguir a Cristo? O sea, Porque ¿por qué muchísima gente podrían pensar, ok, yo soy cristiano, pero está a mi opción, no, a mi consideración, yo ir creciendo? eso responde a una crisis de identidad. Ok, O sea, la persona que piensa así no sabe quién es el Señor, no sabe en qué posición ha sido puesto luego que vino el Señor, que el Señor lo rescató del mundo. sí, Allá en el mundo nosotros teníamos esa incertidumbre de no saber cuál era el rumbo que llevábamos. Estábamos perdidos, no teníamos esperanza, pero ahora en Cristo no cabe ese pensamiento de incertidumbre en el que no sé dónde estoy, no sé qué voy a hacer, no sé hacia dónde voy. amén, Aquí la palabra de Dios dice que cuando este tipo de cosas llegan a nosotros, entonces nosotros debemos recurrir al Señor. Si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual le dará abundantemente y sin reproche. Si tú entiendes que en tu ministerio tú no estás siendo impactando a la gente, no desde el punto de vista de que lo ponen los TikTok, el cristiano y esta gente, impactando a la gente de manera desde la palabra, sí. tú tienes que pedirle sabiduría a Dios. Tú vas a crecer a medida que tú te aferres a la voluntad del Señor, a lo que el Señor quiere que tú hagas. Claro, pero es que
yo a veces siento que nosotros tenemos como una mala referencia. Hablando así mismo de la gente que son influyentes ahora, Sí. quizás no tiene nada que ver ni con el fruto del Espíritu, ni con los N- ministerios que Dios ha establecido para que No, nosotros nos movamos en ellos. Sin embargo, eso es lo que nosotros tenemos de referencia. Nosotros queremos ser como un tipo que sale en TikTok dando unos mensajes exacto, eso. muy fuertes. Tú dices, wow, yo Yo quisiera quiero, hacer eso. oye, está Pero mal. hoy día nadie dice, yo quisiera ser un evangelista de verdad No, no. o ser un misionero de verdad. Hay una crisis de identidad. Nosotros tenemos crisis de identidad. ¿Por qué? Porque necesitamos una figura con quien identificarnos cuando nosotros ya tenemos Ok. a quién parecernos. ¿Qué es Jesús? Jesús, cuando nosotros anhelamos hacer algo para Dios, nosotros debemos pedirle al Señor hacerlo como el Señor lo haría. No como Amén. lo hace tal evangelista, no como lo hace tal artista, sino cómo el Señor impactaría la vida de alguien en este tiempo en el que me ha tocado vivir a mí. Ok. Y como Isaías decirle, Señor, úsame a mí, mándame a mí. Pero yo quiero ser diferente. Yo quiero que mi vida cristiana no se parezca a la de nadie. Yo quiero parecerme a Cristo en A todo lo que yo Cristo. hago. Pero eso en un momento fue algo como un cliché, que la gente decía, ¿qué haría Jesús en una situación X? Sí, Tú sabes, la eso, gente lo utilizaba mucho y a fin de cuentas, de dicho al hecho, había una gran distancia, porque la gente nada más lo decía, "Ok, ¿qué haría Jesús con tal cosa?" Pero no estamos dispuestos a hacer específicamente lo que Jesús haría, ¿por qué? porque, ¿Pero por qué? porque es un gran Es compromiso. que la palabra lo dice. La palabra dice que el que no esté dispuesto a sufrir conmigo no va a reinar conmigo. Ok, O sea, si tú quieres llevar la gloria de Cristo, tú tienes que llevar las vicisitudes de Cristo. Entonces, las personas, o incluso dentro de la iglesia, y eso es muy triste, quieren sí ser famosos, ser influyentes, pero no saben que esa influencia que ellos tienen en el mundo actual va a traer muchas críticas, va a traer gente que se va a levantar contra ti, gente que no le va a gustar tu trabajo en el sí, Señor y te van a criticar, te van a vituperar. Entonces, no están preparados para eso. El claro. Señor no tuvo un camino fácil. No fue para nada fácil, Dime. aunque la gente quiera decir lo contrario. Entonces, ser como Cristo, querer ser como Cristo, implica también llevar sobre los hombros la vicisitud de Cristo. Ok. Reinaremos con Él cuando nosotros estemos dispuestos a sufrir con Él. Y el cambio es doloroso. El cambio no es fácil. ¿Qué tipo de cambio trae crecimiento? ¿Qué tipo de cambio trae crecimiento, varón? Mira, yo creo que la sociedad, la comunidad cristiana, porque vamos a hablar desde el punto de vista de la comunidad cristiana necesita un cambio en la forma en que le rinde culto a Dios, La forma en que le en que rinde nosotros le culto a rendimos Dios. culto al Señor. Nosotros debemos cambiar la forma en la que le rendimos culto a Dios. ¿A qué se refiere eso? Apegarnos más a lo que el Señor demanda en su palabra. Ok, No querer complacer a las personas por complacerlas, sino complacerlas desde el punto de vista de la palabra de Dios. Cómo el Señor quiere que nosotros desarrollemos nuestra vida devocionales en la familia, junto a los amigos en la universidad. Nosotros debemos tener un evangelio que esté apegado a Cristo. ok. O sea, porque ahora se quiere predicar mucho a Cristo sin Cristo y predicar el Evangelio sin el Evangelio. ¿Cómo Y ser predicar el evangelio sin el sin el evangelio? Evangelio. ¿Cómo es Y eso? predicar a Cristo sin Cristo. ¿Tú Wow. entiendes? Hay implicaciones en el Evangelio. La palabra de Dios dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Muchos quieren venir al Señor, pero no quieren negarse, no quieren dejar de ser como son. Así es. No quieren dejar sus malas costumbres, las atracciones carnales que están provocando que ellos estén en enemistad con Dios. Wow. Y entonces están conformando, desarrollando una especie de transformación en Dios, creando un Dios a su imagen conforme a su semejanza. Así es. Wow. Pero mira, una de las cosas que está ocurriendo ahora, que yo creo que lo hemos hablado antes, es este supuesto crecimiento que se nota en muchas iglesias, iglesias
muy contemporáneas, Sí. muy modernas, muy... Esto es válido. Este tipo de crecimiento es válido. Tú te das cuenta, es que aquí no, lo que nosotros buscamos no es crecer en cantidad. O sea, se está creciendo mucho en cantidad, Pero en esencia se pero está creciendo en también. esencia no hay crecimiento. Wow. No hay crecimiento porque le falta mucho conocimiento al pueblo del Señor. Amén. Hay gente que tú te sientas con ellos a hablar de la escritura y es una decepción. Tú te decepcionas porque la base de conocimiento que tienen es muy pobre y no Ok. tienen el fundamento para dar razón de la esperanza que ellos tienen cuando son cuestionados allá afuera. Ok. Y solamente esto se da mucho en el neopentecostalismo y en el pentecostalismo. Inmediatamente alguien te pide razón de la esperanza que tú tienes, muchos agarran el dedo acusador y a mandar gente para el infierno, Sí, porque eso. no tienen argumento para darle razón a la gente de por qué nosotros seguimos al Señor en una época como esta, donde la gente quiere vivir como le da la gana. Es fácil ser cristiano así, sin responsabilidad. Sin responsabilidad. Ir a Wow. la iglesia los domingos, pero nosotros venimos de un mundo así. Sí, pero la iglesia no se ha hecho, tú hablabas de ese crecimiento en número. La iglesia no se ha hecho como más atractiva, Atractiva en el sentido divertido. divertido. O sea, un show. Hay gente que van a la iglesia porque se le ofrece un show. Pero a la gente le gusta eso. Sí, pero eso no indica que es verdad lo que se está predicando allí, Wow. porque la gente no está siendo transformada. Lo que transforma es la verdad del Evangelio. Y lo que la verdad del Evangelio no cambia, no lo cambia ningún tipo de entretenimiento. Wow. Por bonita que sea la actividad que tú hagas. Si no hay allí una predicación que venga del cielo, que transforme, que confronte al pecado, que golpee el orgullo del hombre, ahí no hay cambio. No hay cambio. Y la iglesia puede vivir llena y hacer otro templo encima y que se llene también. Pero si no hay esencia del evangelio ahí, No hay problema. no hay cambio. Amén. Nosotros vivimos en una sociedad que se nutre de antivalores. Ok. Entonces, una de las cosas que nos permite crecer a nosotros es tener valores. Pero cuando tú hablas de valores, No los valores de valores la primera, éticos, morales. no valores morales. Ok. Valores que estén basados en elementos soberanos, eternos, Amén. concretos. O sea, porque la moralidad humana es muy volátil, es muy superficial. Pero nosotros tenemos valores en el Señor. Ok. Y esos valores nosotros debemos afianzarlos para que nuestra vida vaya en crecimiento. La palabra de Dios dice que Cristo se va desarrollando en nosotros. Pero eso forma parte del crecimiento del que nosotros estamos hablando. Pero ¿cómo crece Cristo en nosotros? ¿Cómo crece Cristo en nosotros? Sí, Bueno, hay muchos elementos que nos pueden llevar a un crecimiento continuo. Y claro. lo primero tiene que ver con el conocimiento que nosotros tenemos acerca de... El conocimiento es esencial, amado. El conocimiento es esencial. Entonces, en una sociedad que se nutre de antivalores, la iglesia está llamada a ser la vocera de los valores verdaderos y firmes que van a permitir que la gente sea transformada. Pero son valores que nosotros adquirimos en el proceso o lo adquirimos cuando aceptamos a No, Cristo. los valores cristianos están establecidos en la escritura. Ok. Yo lo tengo aquí, porque cuando yo estaba allí, y mira, esa Biblia no funciona sin internet. Y yo abrí el asunto, yo no tengo internet aquí. Soy un No, cristiano eso poco. lo abrió Cristo. ¿Sabes? Y escucha lo que dice la carta del apóstol Pedro, diciendo, su divino poder nos ha concedido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Bendito Dios. Por medio del conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, mediante ella nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ella ustedes sean hechos partícipes de la naturaleza divina, después de haber huido de la corrupción que hay en el mundo debido a las bajas pasiones. Y por esto mismo, poniendo todo empeño,
añadan a su fe virtud. A la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, a la perseverancia devoción, a la devoción afecto fraternal y al afecto fraternal añádanle amor. Es en la sociedad que nosotros vivimos que carece de todo eso. Y la iglesia lo tiene proveído. La provisión de Dios se ha manifestado en esto. Eso fue sembrado en los corazones de cada uno de los creyentes para que nosotros lo extendamos a aquellos que están faltos de todo eso. ¿Y qué está pasando entonces con la iglesia en ese sentido? Falta de conocimiento. La iglesia no conoce eso. ¿Por qué no lo conoce? ¿Por qué no lo conoce? Esa es la pregunta. ¿Por qué no lo conoce? La gente prefiere deleitarse escuchando cancioncitas que estudiando la palabra. O sea, lo que tú me tratas de decir es que mucha gente cree que es suficiente con las canciones. Escuchando canciones, Escuchando mensajes por escuchando ahí. mensajes por ahí. Y Ok. tienen la palabra cogiendo polvo en su casa. Wow. Y ellos no tienen tiempo para dedicarse a un estudio serio de la escritura. Pero si se les presenta cualquier cosa que no tenga nada que ver con el evangelio, ellos sacan el tiempo. ¿Y qué está pasando en la mente de un evangélico que practica tales cosas? Necesita a Cristo, hermano. ¿Cómo que necesita a Cristo? Adiós, pero un evangélico que no estudia la palabra tiene que arrepentirse, hermano. Sí, pero, o sea, no podemos ser tan radicales, porque es cuestión de, es cuestión como de uno poner una cosa adelante y otra. No, claro. Entonces, si es cuestión de poner una cosa en prioridad, la prioridad para el creyente es el estudio del conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Conocer a Cristo a través de la palabra. No, yo estoy de acuerdo. O sea, yo lo que digo que es, a veces, si se mira desde otro punto de vista, es muy exagerado decir que porque una persona tenga una temporada, un momento de mucho, hasta de mucho trabajo. No, claro. ¿Entiendes? Que pero al final, es que nunca tienen tiempo. Bueno, es que nunca tienen tiempo. Ahí se complica realmente. La mayoría de los jóvenes hoy, por ejemplo, ellos no van a los estudios bíblicos, pero ellos siempre están ensayando. Y siempre están activos. Siempre están activos con la música, siempre están activos con los dramas, siempre están activos con las cosas que a ellos les gustan. Pero cuando se trata de ir al estudio de la escritura, ellos no van. Entonces es malo que integremos a esos jóvenes en drama, en equipos. No, eso no es malo. Porque de esa forma, que tú lo mencionabas, Varón, lo estaríamos embullando a esos muchachos. No, pero no es malo. No es malo. Okay. Y yo me atrevo a meterme en problemas ahora mismo contigo. El problema es que la música, el drama, todo eso, nosotros le hemos dado un tópico de ministerio. No, porque para nadie es un secreto que eso no. O sea, es un servicio que uno termina haciendo dentro de la iglesia para que el culto a Dios sí, bueno, funcione. Pero los jóvenes te dicen, mi ministerio es la música. Okay. Mi ministerio es la danza. Mi ministerio es el drama. Entonces, para nosotros que somos creyentes ya medio maduritos, sí. Para nosotros, claro que es evidente que eso no es a lo que fuimos llamados, pero ellos sí. No, porque no podemos ser tontos. O sea, no podemos reducir el plan de que Dios tiene con nosotros, en nosotros y luego con nosotros, a estar sirviendo una iglesia local en algo que es prácticamente pasajero, porque tú te dedicas al ministerio de la música por un tiempo, y cuando tú no tienes tiempo, valga la redundancia, por el trabajo, lo dejas. Que no es lo mismo que Dios te establezca como, o te use como un evangelista, te use como un misionero, te use como un pastor. Ya es un ministerio más serio, más donde ya tú tienes que... Claro, es correcto, ¿verdad? Es correcto, pero nosotros estamos llamados a esto. Y si nosotros no nos ocupamos de ello y nos entretenemos en cosas que muchas veces son triviales, nosotros no vamos a cambiar. No vamos a tener un impacto real en una sociedad que no está en cancioncita, hermano. Es una sociedad que debe ser desafiada a través de la escritura. Fuerte, varón. Y nosotros tenemos jóvenes allí afuera que
están perdidos. Y si tú le ofreces un show de reggaetón cristiano, ellos van a ir todos allá. Ellos te van a llenar una cancha, te van a llenar un estadio. Y cuando termine, Pero cuando termine no hay cambio. posiblemente no haya cambio. Es posible que no haya cambio. Porque incluso en muchas de esas actividades no se enfatiza la palabra de Dios. La palabra del Señor dice que nosotros somos santificados en la palabra. Pero que yo lo que creo es que muchas veces nosotros como que hemos adornado tanto el culto a Dios, que es de que estamos hablando, que nos olvidamos de lo más importante. Y yo creo que es una cuestión de enfoque. No todo está perdido, es una cuestión de enfoque. Cualquiera de nosotros pudiera ahora mismo perder su enfoque y no por eso deja de ser creyente. No, no, jamás. ¿Entiendes? Tú pides tu enfoque, luego te reencuentras, entra en sí, dice, pero Dios No, mío, claro, no puede convertirse esto en una práctica. no, jamás. No Estamos puede hablando de una convertirse en una situación. práctica, tú sabes. Porque yo conozco muchos creyentes, y yo lo llamo creyentes porque lo he conocido todo el tiempo en la iglesia, que han convertido esto en una práctica. Ok. Se parecen a la canción de esta muchacha de la hija de Julio César Mocoso. Yo me caigo, yo me levanto, y yo me caigo y yo me levanto. Entonces, no hay una vida cristiana permanente que nos diga a nosotros, bueno, fulano puede ser considerado un gran líder en la fe. Y tienen 10, 15, 20 años y están ahí. No, Se caen, se levantan. se caen, se levantan, pero nunca se ha visto un verdadero cambio en ellos. Sí, pero no es nada imposible para Dios. No, jamás. El problema está, y es con lo que yo tengo problema, valga la redundancia de nuevo, Vamos a ver. en que de una vez aparece un hermano que lo señala y dice, no, ese no es de Dios. O sea, hasta que no terminemos esta batalla, Eso no le corresponde a nadie. eso no le corresponde a nadie. A nadie. Ni a ti juzgarlo, ni a mí No. señalarlo. Entonces, es un asunto de Dios, porque es que hemos visto tantas cosas. Hemos visto gente que aparentemente está muy bien y luego está mal. Y gente que están mal, Y luego son los también. peores y luego Dios los usa como pastores. Y no vuelven a caer más nunca en su vida. Bueno, ahí los creyentes deben recurrir a la verdad de la Escritura. A nosotros nos fue entregado el ministerio de la reconciliación. Amén. Yo estoy de acuerdo con eso. La única acción que nosotros como creyentes tenemos en esa dinámica de vida que tiene ese hermano con el Señor es nosotros ser ente de reconciliación. Ok. Traerlo al Señor a través de la exhortación de la palabra. El Señor lo dice claramente. El proceso está allí. Y nosotros, mira, hay gente que yo decía en una ocasión que el Señor lo pone en la iglesia para que nosotros no lo atemos de aquí, de la prestilla del pantalón. ¿Y cómo es eso? Los débiles en la fe. Tú no sabes quién es el débil en la fe en la iglesia. Que no lo sé. Tú no sabes quién es el débil. Bueno, a ciencia cierta uno no lo sabe. Casi siempre el Señor te pone uno ahí. Y si tú no eres sabio en el discernimiento, si tú lo dejas solo, va a ser culpa tuya que se vaya de la iglesia. Wow. Porque el Señor te da todas las señales del mundo para que tú entiendas que ese muchacho, esa muchacha, es para que tú la protejas. Wow. Y tú te haces ajeno a eso. Porque somos cristianos distraídos. Nosotros vivimos en una sociedad de distracciones. Entonces hay gente que, como tú dices, son gente que no son tan firmes porque ellos se mantienen como ahí, como la ola del mar. Pero ellos están para que tú te lo pongas aquí en la presilla del pantalón y te lo amarres ahí donde quiera que tú vayas, ellos vayan contigo. Eso es posible. Sobrellevad al débil en la fe, dice la palabra de Dios. Hacerlo partícipe de todas las cosas que tú haces. Wow, por eso que uno se pregunta muchas veces, pero fulano no cambia, fulano porque no se compromete, fulano... Es que tú no has hecho nada para que él cambie. Líder de jóvenes, pastores, que dicen, pero este hermano no cambia, pero él no ha hecho nada, más que regañarlo. Wow. En vez de tú preguntarle a ese hermano por regañarlo porque él no viene a evangelizar, siéntate con él, prepárale un juguito en tu casa, una buena comida. Intégralo. Y después que tú lo tengas, te envía ahí, hermano.
Entonces tú hablas en serio con él y le preguntas por qué él no evangeliza. Bendito ¿Por Dios. qué no va a los estudios? ¿Por qué no vas al culto de oración? Sí, pero para eso hay que tener carácter, ¿Mm? varón. Y ve, búscalo. Bueno, pero los líderes tienen que tener carácter. Y esa es la próxima pregunta, varón. ¿Qué papel juega el carácter del creyente en este tipo de situaciones? El líder no puede ser endeble. La palabra de Dios es clara cuando habla acerca de los líderes, de los que están en el frente. Deben ser personas sobrias, tenaces, con dominio propio. Parte de que una congregación, un grupo dentro de la iglesia no avance, no crezca, es culpa del líder, hermano. Líderes rezagados, líderes que sí, que no van ellos delante. El líder no está para empujar, está para alar Desde el frente. desde el frente. Usted aquí es un escudero, aquí es el que debería. No, pero que ahora los líderes andan con 4 escuderos. No es que no, es que esas son, hermanos, chabacanería de esta gente. Que tú no la veías en Pablo. Pablo no tenía escudero. 3 invitaciones y de una vez tienen 4 escuderos. Pablo no tenía escudero. Pablo tenía compañero de prisión, Bendito Dios. compañero de azote, compañero de pedra. O sea, no es que es malo que, por ejemplo, a uno lo invitan a predicar. Yo te diga, Rodali, acompáñame. Wilfredo, No, no, ven pero eso es otra conmigo. cosa. Vamos a ministrar. Eso es otra cosa. ¿Me Pero entiendes? tú andar con 4 gente ahí que te limpien el sudor, eso no. Wow. Eso, hermano, no honra la gloria de Dios. Entonces, Eso más alimenta el orgullo el orgullo lo del alimenta. predicador. Estamos de acuerdo en eso, muy de ¿Tú acuerdo. entiendes? Eso hay que ser cuidadoso. Incluso tú eres predicador, hermano. Es predicador. Nosotros debemos tener cuidado con esa manita en el hombro. Con la manita en el Porque hombro. algo que no nos permite a nosotros avanzar y cambiar radicalmente en el Señor es que nosotros mantenemos al ego bien acariciado. Varón, pero tú eres un predicador Tú eres duro. terrible. Tú eres duro. Hay que dártela aquí. Tiene una palabra que no la tiene ningún otro Ese evangelista. mensaje, varón, esa palabra, ese rema que te bajó, tú estás conectado. Pero eso se utiliza mucho en Ale- ambientes y le encanta al un ego. poco pentecostales. Se usa mucho Claro. eso. Y eso le gusta mucho a nuestro humanismo. Sí. A nuestro humanismo le gusta eso que nosotros, ¿por qué? Pues nosotros creemos que eso no nos afecta. A veces se levanta la falsa humildad y dice, no, la gloria de Dios. Pero tú te estás Es creyendo, pero lógico, te estás varón. creyendo el asunto. Tú- Lógico. Tú estás adentro que no hay quien te aguante. ya cuando te invitan la próxima vez, tú estás esperando que te digan si lo hiciste bien, si te Claro, superaste, si... claro. ¿Tú entiendes? Nosotros tenemos un problema con eso. Y el Señor nos ha llamado a la humildad. Una Amén. de las grandes problemáticas que se presentan en la vida de los creyentes que no les permite cambiar es que nosotros no somos humildes como Cristo fue humilde. Bueno, ese es el problema principal que Esencial, venimos desde el esencial, principio. esencial. No somos como Jesús. No somos como Jesús. Uno de mis maestros de teología daba una idea genial. Cuando nosotros tratábamos el tema de el lavatorio de los pies, él decía que hoy en nuestras iglesias, cuando van a establecer un líder, tú ves que buscan un cuerno y lo ungen con aceite y hacen fanfarria y todo eso, y tocan un chofar y todo eso. Él decía que en vez de hacer eso, el pastor debería buscar un cubito, una poncherita y lavarle los pies para darle una muestra de humildad. Porque cuando el Señor les transfirió su ministerio a los apóstoles, eso fue lo que hizo. Wow. Le lavó los pies y le transfirió a ellos el ministerio de la predicación del evangelio, dándole un ejemplo de humildad que se quedó grabado en el corazón de los apóstoles y dieron su vida por esa gloriosa obra. Amén. O sea, a nosotros nos falta mucho. Y el cambio en esto, como no es una opción.
Es obligatorio. Necesitamos de manera imperativa cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de adorar a Dios, nuestra forma de predicar. Ok. Entonces, Rodalí, vamos a establecer por lo menos 3 cosas para ir concluyendo que no nos permiten cambiar, que no nos permiten crecer, que no nos permiten desarrollarnos dentro de la iglesia o dentro de algún ministerio. ¿Cuáles serían esas 3 cosas? El orgullo. El orgullo. Wow. El orgullo. Hay gente muy orgullosa en la iglesia. En la iglesia de nosotros, Sí. la iglesia que es de Cristo, En la iglesia de Cristo hay gente orgullosa. Necesitan cambiar. pero eso Gente, no se corresponde a una persona que ha conocido la verdad. no se corresponde, pero tú me dices que no sea radical. Ok, vamos Entonces, a seguir ahí. si tú me dices que no sea radical, tengo que hablar de cristianos orgullosos. Muy bien. Porque vamos a tendría seguir que ahí. hablar de impío dentro de la iglesia. Quédate ahí. Quédate ahí. Hay cristianos que su orgullo no los deja crecer. Que el pastor se sienta con ellos para ponerle de relieve cuáles son las debilidades que tienen en su vida de fe y no reciben el consejo de nadie. Wow. Ellos son buenos predicadores, son gente con un ministerio maravillosos, pero cuando alguien intenta recalcarle alguna falta, eso es como ponerle un dedo a un tizón, hermano. Sí, se complica el asunto. No reciben consejo de nadie. Y el que no es humilde aquí no va a crecer. Amén. La falta de conocimiento es el siguiente. Falta de conocimiento. Falta de Mucha conocimiento. gente negligente dentro Sí. de las iglesias que no Mucha hace lo que gente tiene que vaga, hacer. muchos vagos, ociosos que Su ellos mente está en todas partes, menos en en la palabra de cualquier Dios. cosa menos en la palabra de Dios. Ok. Ayunan cuando le toca predicar. Wow. Leen la Biblia cuando le toca predicar. Peligroso. Nunca se ocupan en el estudio serio de la Escritura. Ellos van a predicar el domingo, leen la Biblia el Se sábado meten con Dios. y se meten con Dios. Porque Dios es momentáneo, Con ceniza y... Dios aparece cuando a ti te toca. Wow. Eso es triste. No tienen una vida constante en el Señor. Y la falta de oración. Peligrosa la falta de oración. ¿Eh? Te pregunto, varón. ¿Eh? Te pregunto para saber, para que la gente sepa, porque Eso es esencial, hermano. una gente que está desconectado, una gente que puede crecer en un ministerio, Nuestro Señor Jesucristo, la mayor actividad que hacía era orar. más que lo que nosotros conocemos a través de los Más que, evangelios. más que lo que nosotros conocemos. Bendito Dios. El Señor oraba constantemente. Sin necesidad. Necesitaba. ¿Qué necesitaba? Explícame eso Sí, ya. necesitaba la oración. El Señor estaba en una subordinación voluntaria a su Padre Celestial. Bueno, viéndolo desde ese punto de vista, sí. No, claro, porque él era el Hijo. El Hijo de Dios, era Dios, pero En el papel que le correspondía en la ese unión momento. hipostática, totalmente hombre y totalmente Dios, implicaría que en ese totalmente hombre él necesitaba constantemente el apoyo del Señor. La intervención del Señor. Por eso dice la Biblia que todo lo que hizo, lo hizo en virtud del Espíritu. Y él siempre hacía referencia a que lo que tenía no era de él. Totalmente. Entonces la oración, el apóstol Pablo dice, en uno de sus imperativos establecido en la carta a los filipenses, orad sin cesar, porque la oración no es una actividad simplemente, es una condición del alma, Claro. una condición de dependencia total del alma, Amén. Sí es. en la que el hombre constantemente está necesitado de Dios. Nosotros, para poder cambiar, para poder crecer, necesitamos ser pobres en espíritu. Está siempre necesitado. Los pobres en espíritu siempre necesitan, hermano. Aquí los ricos en espíritu, que creen que ellos tienen la palabra, el rema maduro y que no necesitan la escritura, esos son ricos. Los que no oran, ni ayunan, ni leen la Biblia cuando van a predicar, porque ya ellos se la saben. Ya ellos saben lo que van a hablar. Esos son ricos. ¿Y qué sucede, varón, con esas personas? Por ejemplo, te toca predicar. Uh-huh. Y hay un grupo de líderes, está Wilfredo, está Juan Carlos, está Nicolás, está Mariel, estamos todos ahí, que predicamos la semana pasada. Sí. Tú haces el llamado y nosotros siempre
no pasamos a la oración, no pasamos a la intervención divina. Por ejemplo, cuando uno predica regularmente, siempre se hace un llamado para orar por la gente, que la gente sea fortalecida con poder en el nombre del Señor. Sí, eso es muy Eh, popular es, en nuestra vida de fe. Yo porque creo que no es siempre malo. pasan los hermanitos que se supone que están débiles. Y en virtud de eso, uno Que es un como que error, se priva de pasar, claro. de ir. Porque se convierte, una práctica errónea se convierte en una práctica natural. Ok, O sea, erróneamente se cree que los que necesitan la oración en la iglesia son los que están débiles. Cuando todos necesitamos la oración. amén. Todos. El pastor necesita que se ore por él. El líder de jóvenes, el maestro de la iglesia, el evangelista, el misionero, todo el mundo necesita que alguien ore por él. Así es. Entonces no es un asunto de nosotros creer, no, bueno, yo estoy ready, estoy nítido. Ese no va a orar por mí porque yo tengo un ministerio maduro. Y eso no tiene que ver con el orgullo. Eso es feo, hermano. Eso se ve feo donde quiera que tú lo pongas. O sea, Wow. si ese hermano quiere orar por ti, si alguien de allá dijo, hermano, yo quiero orar por la iglesia, pasa tú de primero y ve para que oren por ti. Sí, yo he estado comprendiendo eso. Y en una ocasión sentía esa voz interna del Señor que me decía, pasa de primero. Yo me quedaba detrás para que no vayan a pensar que Nicolás está en desgracia, que, que hay un problema, sí, porque la gente tiene una No, percepción no, claro, a claro. veces. Digo yo, bueno, pero y en uno de esos moveres del Señor me quedo yo, bueno, Wilfredo me ha visto que Wilfredo está a veces ministrando y me dice, y me está haciendo señas, el pastor haciendo señas, y yo tranquilo ahí, que si no voy a orar por una persona, oye la mente, si yo no voy a orar por una persona, me quedo rezagado, me quedo, Ay, santo. ¿qué está pasando con nosotros? Entonces, en esa actitud, el Espíritu Santo me reprendió, me hizo entender que realmente todo lo necesitamos. Debemos de dejar a un lado el orgullo, dejar a un lado esas situaciones que muchas veces nos impiden dar el paso y demostrar realmente lo humilde que somos y lo parecido que somos a Cristo. Es así. Así que, Rodali, da una última palabra a esa gente que nos escuche y quizás está interesado en seguir creciendo en este camino que es tan difícil. Gente que a lo mejor no ha tenido la posibilidad de encontrarse con líderes que le digan, mira, engánchate de mí, que yo sigo a Cristo únicamente. No te parezca a mí, vamos a parecernos los dos a Cristo. Una palabra para esa persona. Mira, amado, el texto de la escritura es muy claro, haciendo referencia al hecho de que nosotros en Cristo estamos completos. La Amén. palabra de Dios dice que en Cristo nosotros estamos completos. Y que si nosotros tenemos a Cristo, ya lo tenemos todo. Amén. Bueno, las personas que tienen esa crisis de fe, que están en incertidumbre, necesitan entender que ellos en Cristo están completos. Amén. Que si no aparece un líder que los mentoree, si no aparece ese pie de amigo que se necesita en la iglesia, ellos ya lo tienen en Cristo. Amén. Así es. Que lean la escritura, que oren al Señor, que pidan sabiduría. Que el Señor le va a hacer cambiar. Hay actitudes en nosotros que necesitan cambiar. Así es. Nosotros somos a veces muy buenos cristianos, donde quiera que vayamos, pero somos malos cristianos en nuestra familia. Peligroso. Porque no les predicamos a nuestros hermanos, a nuestros padres, no le hablamos de la verdad de la escritura. Y hasta que no entendamos que nosotros también en la familia somos cristianos, vamos a tener problemas. Hagamos de Cristo el único elemento que salga de nuestra boca. Y Amén. tú verás cómo tú vas a cambiar, cómo tu vida va a ser transformada. Así es. Amén. De acuerdo totalmente con eso, varón. Espero que este contenido sea de bendición a mucha gente que lo ve, lo disfruta. Yo veo los comentarios, la gente en Instagram apoyando. Y es la invitación que hago ahora. Comparta este video, dele like, suscríbase y envíeselo a algún amigo, una amiga que yo sé que va a ser de muchas bendiciones. Gracias, mi hermano Rodali. Siempre, Te bendigo varón. a ti en el nombre de Jesús y espero que Dios bendiga a tu familia y tu ministerio. Yo sé que Dios tiene cosas muy grandes contigo, lleva muchos años lloviéndote
creciendo constantemente. Y yo sé que de una forma u otra Dios te va a direccionar hacia su propósito. Así Así es. que Dios te bendiga. Amén. Ya lo saben.